aquí en mi querida ciudad. Y precisamente hoy he venido porque a las 4 de la tarde en el Parque de la Libertad tenemos la inauguración del Centro Violeta, que lo inaugura la señora ministra Paola Flores, también cuencana. Y los centros Violeta que ha inaugurado este gobierno son precisamente para ayudar a mujeres en situación de violencia, a sus hijos en temas psicológicos, en temas legales, en temas médicos incluso. Entonces eso me trae a la ciudad. El presidente también viene, me dice. El presidente viene también a la inauguración. Y eso me permite no solamente venir a la ciudad, sino también venir a comunicar el trabajo que se hace en territorio y en los medios de comunicación. En la Secretaría Anticorrupción tenemos la labor, porque a veces se confunde, de prevenir y educar a la ciudadanía, a los funcionarios públicos en temas precisamente de prevención anticorrupción. Nosotros ya hemos educado y formado a 11,000 funcionarios públicos en temas de ética e integridad pública. Hemos desarrollado los canales de denuncias. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ciudadano, cualquier medio de comunicación, cualquier funcionario público se guarda su reserva y su confidencialidad cuando nos presente una alerta, una denuncia. ¿Cómo? Hicimos una alianza con la sociedad civil, en este caso con la Fundación CAGE, para desarrollar la aplicación que se llama el Corruptómetro. Está disponible hasta ahora para Android, estamos trabajando en que esté disponible para Apple, para iPhone, y el ciudadano se descarga esta aplicación, selecciona la ciudad, la provincia, el cantón donde quiere levantar la alerta, la institución, el tipo de alerta o denuncia. Lo recibe la Secretaría, lo tramita, cruza la información, contrasta la información, algo similar a lo que hace el periodismo, y el ciudadano está informado de estos procesos. Finalmente, por ponerle un ejemplo, si se pone una alerta o una denuncia de, por decir algo, si es que hay algún término de referencia, un TDR, que está direccionado, que está mal hecho, que está hecho de manera antitécnica, nosotros cruzamos esa información con la entidad contratante, ministerio, secretaría, empresa pública, y en algunos casos se corrigen estos términos de referencia y podemos prevenir la corrupción, que es nuestro trabajo. Pero sin embargo, si es que nos denuncian, mire, este contrato ya se firmó, ya se suscribió, ya se ejecutó, digamos, los hechos están consumados y ahí termina el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y comienza el trabajo de la Justicia o de la Contraloría General del Estado. Entonces, pero ustedes canalizan la denuncia. Por supuesto, en este nosotros caso canalizamos. Les llevan, verifican y de ahí canalizan al ente encargado. En los casos en que todavía no se consuma, precisamente ese es nuestro trabajo. Cuando no se han consumado los hechos o podemos corregirlos. Por ejemplo, los hechos de nepotismo. Podemos corregir esos hechos, ¿verdad? Cuando ya se consuma la corrupción, cualquiera de sus tipos, cohecho, tráfico de influencia, peculado, empieza el trabajo de la Contraloría y de las autoridades judiciales. Esto es en cualquier ámbito del sector público. Del Ejecutivo. Mi competencia como Secretaría adscrita a la Presidencia de la República corresponde netamente al Ejecutivo. Sin embargo, sí hemos trabajado con GATS. De hecho, el alcalde de Riobamba, el alcalde del Cantón Ceballos en Tungurahua y el prefecto de Pastaza pidieron para todos sus funcionarios el curso de ética e integridad pública y ya lo han aprobado con éxito. Así que estamos a las órdenes de poder trabajar con cualquier prefectura o municipio. Ana Belén, la percepción ciudadana, yo creo que ya no es una percepción, es un hecho. El tema, usted puede revisar y ver todas las encuestas, el tema de la corrupción ocupa un sitial importante. Antes era imperceptible, quizás la gente no le importaba mucho, como que no se veía, pero hoy en día se ha vuelto el pan de cada día. O sea, usted ve un contrato público y ya no huele bien, hay algo en el que de pronto crea sospechas. Contratos dirigidos, contratación pública amañada. ¿Qué es lo que le pasó al país? ¿En qué momento perdió el rumbo para ir a este punto de la corrupción? Yo creo que se perdieron buenas prácticas de transparencia previas a la contratación pública. Digamos, el 60 o el 70% de presuntos actos de corrupción ocurren en contratación pública. Y prácticas tan nobles o tan básicas como, por ejemplo, si se lanza un concurso, hacerlo públicamente. No me refiero a la página web de la institución, que no la revisan ni los medios de comunicación. Me refiero a redes sociales. Me refiero a medios de comunicación, es decir, si yo soy un ministro que ejecuto o un gerente de una empresa pública, un secretario, un alcalde, un prefecto, que ejecuto presupuesto, debo hacer una gira de medios esa semana o una convocatoria, una rueda de prensa y decir, vamos a lanzar el concurso tal que tiene este objetivo, este es el presupuesto, estas son las condiciones del concurso. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se entere y no entre gallos y medianoche, que efectivamente se dan a veces algunos contratos, no todos. Hay buenas prácticas de transparencia que deberían volverse a adoptar en la contratación pública.
para precisamente evitar esas suspicacias que usted menciona. No es menos cierto que cuando se hacen las encuestas, entre las preocupaciones de la gente después de la inseguridad viene la corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque cada dólar que se va en corrupción es un dólar menos en salud en un hospital, en carreteras para la vialidad, en educación para nuestros niños. Entonces no es menos cierto que esa es una preocupación muy necesaria para todos los ciudadanos, ¿no? ¿La gente tiene miedo de denunciar o no? La gente tiene miedo de denunciar, tienen miedo no solamente Pero usted dice guardamos la reserva. ¿Por qué guardamos la reserva? En nuestra aplicación precisamente le permite poner la denuncia de manera confidencial. No Pero hace si es falta confidencial, conocer. ¿por qué la gente tiene miedo? Bueno, yo creo que hay varios factores. El primer factor, si es que se trata de un funcionario público, a veces tendrá miedo a represalias para perder su empleo, es una preocupación válida. Si se trata, por ejemplo, de alertar o denunciar ciertos delitos o presuntos delitos, también tiene miedo a represalias ahora con la inseguridad que estamos viviendo. A veces también tendemos, y eso lo he visto mucho, a normalizar determinados actos de corrupción, porque había el eslogan, y siempre ha habido, y mucha gente así lo normaliza, como que sí roba pero hace obra. Entonces yo creo que esas conductas de normalización de la corrupción tienen que evitarse precisamente a si veo algo, denuncia lo que ves, ¿no? Entonces yo creo que parte también de esa educación. Y ahora que mencionamos la educación, la señora ministra de Educación, María Brown, va a poner en marcha la reforma curricular vigente a partir del próximo año, en la sierra a partir de septiembre y en la costa a partir de abril. Y nosotros como Secretaría Anticorrupción estamos trabajando en esa reforma curricular para que se vuelva a incluir en el currículo académico ética y valores que recibió usted, recibí yo, recibieron los radioescuchas en este momento y que se ha perdido en el currículo académico tan importante y tan necesario para nuestros niños y jóvenes. ¿Cuándo vieron que era importante volver a poner estas materias? ¿Cómo se dieron cuenta de que esto era tan necesario, que nunca debía haberse quitado? Cuando precisamente vemos las preocupaciones de las personas en las encuestas, cuando precisamente vemos niños descarriados, que precisamente hay el microtráfico en las escuelas y están totalmente perdidos de valores, desde el respeto hacia uno mismo, hacia su propio cuerpo, hacia su propia integridad, el respeto ajeno, a la propiedad ajena, porque se han perdido muchos valores. Creo que parte de ese trabajo en prevención y en educación que hacemos en la Secretaría Anticorrupción también lo haremos con nuestros niños y jóvenes en la reforma educativa. Siendo una secretaría nueva, reciente de creación, tiene un poco tiempo de estar con vida, ¿cuáles han visto los resultados? Usted me dijo, ya hemos capacitado a 11,000 funcionarios. ¿Cómo han visto la capacitación? ¿Cómo ha recibido el funcionario esta capacitación? Bueno, mire, de hecho nosotros desarrollamos estos cursos con cooperación internacional, no lo hizo la Secretaría sola, el PNUD, el Organismo de Naciones Unidas encargado para temas de desarrollo y lucha anticorrupción, nos asesoró en cómo crear este curso y se sorprendieron ellos en ver que para acceder a un cargo público, no de elección popular, sino un ministro o algún cargo de nominación, no habían ciertos filtros para acceder a ese cargo más allá de pedir un currículum. Y en otros países hay lo que se conoce como el vetting, es decir, yo le pido a usted información sobre su currículum, su experiencia laboral, pero también le pido información sobre las relaciones comerciales que tengan sus parientes, en primero, en segundo grado de consanguinidad, de afinidad, para ver si existen conflictos de interés con el trabajo que usted va a desempeñar, información sobre su estado financiero, si es que sus deudas superan 5 o 6 veces sus ingresos, usted es un potencial riesgo para ser corrompido. Entonces, con esos antecedentes nosotros hemos elaborado borradores de decreto que le permitan, y están siendo analizados por el señor presidente de la República, que le permitan a la función pública contratar mejores elementos de lo que existen y no se filtren malos elementos de los estamentos de la función pública. ¿Han recibido denuncias? ¿Les han presentado denuncias? ¿Han podido dar seguimiento? ¿Ha habido cosas importantes dentro de las denuncias que ustedes hayan podido detectar? De hecho, quiero aprovechar este espacio de además difundir el corruptómetro, que es una aplicación, si gustan en estos momentos pueden descargarla. Hemos tenido ya 250 descargas y hemos recibido 10 denuncias o 10 alertas sobre presuntos casos en distintas instituciones. También tenemos el correo de la Presidencia de la República, gestión casos @presidencia.gov.es y los canales, por supuesto, oficiales y las redes sociales. Hemos recibido alertas, han habido alertas que hemos podido incluso
frenar. ¿A qué me refiero? Justo casos como determinados términos de referencia que podrían haber estado no elaborados de manera técnica y que esta secretaría pudo conversar con la entidad contratante o en algunos casos con el CERCOP para precisamente corregir esos hechos y que sea un concurso lo más amplio, lo más transparente y lo más competitivo posible para las distintas instituciones. Entonces, yo creo que esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y con eso, esas alertas ciudadanas no solamente le corresponde a los funcionarios públicos, sino que empodera a los ciudadanos de a pie en decir, mira, yo estoy viendo esto, yo me he enterado de esto, puedes agregar documentos, videos, fotos y me estás ayudando a mí, autoridad de lucha anticorrupción, a combatir o a prevenir estos actos de corrupción. Se presenta la denuncia, cualquiera que presente, ¿le dan seguimiento y le dan respuesta al ciudadano o no le dan? O le Efectivamente, eso es lo que permite la aplicación. Si usted, por poner un ejemplo, usted me pone una alerta en determinada institución sobre determinado hecho, a usted primero le llega un correo o una notificación donde dice se ha recibido su denuncia. Luego, cuando yo corro traslado al señor ministro, gerente de la empresa pública, secretario de Estado, usted recibe una alerta donde precisamente se ha corrido traslado. Yo recibo respuesta, yo tengo un protocolo de casos y yo tengo que cumplir los plazos donde necesito recibir respuesta para contrastar la información. Cuando recibo la información, yo le comunico al ciudadano. Esto es lo que nos ha respondido el señor ministro o gerente de una empresa pública, y hemos tenido casos incluso que el propio denunciante, que sí quiere revelar su identidad, porque hay casos que sí desean hacerlo, se reúne con el gerente de la determinada empresa pública, por ponerle un ejemplo, y precisamente pueden avanzar en estos temas y solucionar. A veces se corrigen, en algunos casos se llegan a acuerdos, en otros casos no se llegan a puntos de acuerdo y finalmente en algunos casos deciden el litigio, pero eso ya es parte de ese trabajo que hace esta secretaría, acercar al ciudadano que tiene una denuncia, una queja, una alerta hacia la autoridad y puedan resolverlo. Como secretaría, ¿hay agilidad en el trámite, en verificar la información o demora mucho tiempo? Nosotros en este protocolo de manejo de casos que hemos elaborado damos una respuesta de máximo 20 a 25 días en donde el ciudadano puede tener una respuesta, donde se le explica sus alertas y sus denuncias. En el caso de que hayan sido consumadas, finalmente le corresponde a la justicia. Y en el caso de que no hayan sido consumadas, el ciudadano tiene esa potestad de decir, me siento conforme con la información, no me siento conforme, tengo otras alertas o finalmente quiero reunirme o conversar con la autoridad para precisamente plantearle estos temas. Y así lo hemos hecho. Esto es parte de la política del gobierno. Es parte de la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República, y para cerrar el círculo se emitió en este gobierno la Estrategia Nacional Anticorrupción. Nos resta emitir la Política Pública Anticorrupción, que le hemos trabajado con la cooperación alemana y está el borrador listo para que el presidente de la República lo conozca y lo suscriba. Estas herramientas que le he comentado en un decreto final para que quede como una herramienta para el siguiente gobierno para que pueda luchar y combatir la corrupción. ¿Cómo ha visto en el desenvolvimiento de estos meses que usted ha estado al frente de la Secretaría? Bueno, ya son un poquito más de 3 meses. He visto un buen desenvolvimiento. Tenemos un personal relativamente reducido. ¿Son pocos? Sí, somos 21 personas en la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, creo que nos hemos distribuido bien el trabajo. Se ha retomado o se ha tomado en consideración parte del trabajo que ya hizo mi antecesor en la Secretaría Anticorrupción, porque han habido cosas muy buenas. Tenemos lo que se conoce como el PCR Anticorrupción, que ingresamos a las distintas instituciones, ya lo hicimos en CFN, en Access, en Ministerio de Educación, en SENAE, estamos haciéndolo ahora en la Agencia Nacional de Tránsito y en el Registro Civil, que es entregarle herramientas a los jerárquicos superiores de las instituciones, cómo prevenir hechos o actos de corrupción y cómo mitigar estos hechos. Esto queda en un insumo para que ellos precisamente cuando se presenten estos cuellos de botella donde puedan haber presuntas alertas de corrupción, ellos los mitiguen y los prevengan. ¿En dónde se ven? ¿A qué nivel se ven estos actos de corrupción? Normalmente altos, se ven medios, en niveles altos, en jerárquicos superiores, pero también en direcciones financieras o de contratación pública de las instituciones públicas. Por eso cuando nosotros decidimos entrar a una institución a hacer este PCR anticorrupción, pedimos siempre que nos acompañe el jurídico, la dirección financiera de una institución pública y la dirección de compras públicas o el que suscribe los procesos de contratación pública. Son imprescindibles, y talento humano también, ¿no? Para filtrar los malos elementos. De pronto hay casos complejos, no sé si se han encontrado, al menos en el periodo que está usted.
Bueno, ¿cuál es el procedimiento ahí? Nosotros, ¿Trabajar con la Fiscalía? ¿Cuál es nosotros no interferimos en las actividades de la Fiscalía y de la Justicia, pero puede presentar. Si es que la Fiscalía requiere, por ejemplo, en alguna determinada indagación previa, información para que comparezca la Secretaría Anticorrupción sobre determinado caso, nosotros podemos, de hecho tenemos la obligación como funcionarios públicos de colaborar con la justicia, pero nosotros, nuestra actuación termina cuando ya el hecho se consuma, es decir, es prevenir, es educar, es elaborar política pública. De hecho, sé que en el pasado la Secretaría Anticorrupción, no en este gobierno, cuando en algún momento quizás pretendió interferir en alguna actividad de la Fiscalía, fue no solo muy mal visto, sino que es ilegal, ¿no? Porque es otra función del Estado. Nosotros tenemos claramente cuáles son nuestras competencias establecidas. Qué bueno, ¿qué más podemos destacar de todo ese trabajo que han hecho? Comentarles que esa lucha anticorrupción creo que no responde a banderas políticas, no responde a partidos políticos. ¿No tienen presión ustedes de pronto, no? ¿No han recibido presiones? No recibimos presión. ¿Amenazas tampoco? No, por suerte no. Nosotros hemos manejado siempre nuestro trabajo con transparencia. De hecho, cada paso, cada actividad que cumplimos es agenda oficial, que es pública en las redes sociales, tanto de la Secretaría como las mías propias. Y creo que como decía hace un momento, esa lucha anticorrupción no responde a una ideología, no responde a un partido político, por eso estas herramientas deben y pueden ser adoptadas por el gobierno que vaya a venir y gobiernos futuros, porque, como dije hace un momento, cada dólar que se va en corrupción, en un sobreprecio, en una coima, en un soborno, es un dólar menos que le quitamos a los niños para que se eduquen, ¿Se ha podido ¿no? determinar cuánto se ha ido en corrupción? Porque hay analistas económicos que han hablado de cantidades astronómicas. Tan igual como pesa la deuda externa, pesa también el tema de la corrupción en el país, han dicho. Y mire, hace un momento hablábamos de la confidencialidad de la información cuando se entregan las denuncias o las alertas, ¿no? Y así tan difícil como es recibir a veces alertas o denuncias, porque hay ciudadanos que tienen miedo a denunciar la corrupción, también es difícil tener la métrica concreta, porque no muchos se dedican al estudio de si es que este contrato hubiese estado a precio de mercado, cuál es el sobreprecio, y ese soborno o ese sobreprecio finalmente es lo que se fue en corrupción o en extorsiones o en peculados, etcétera. Hay varios estudios económicos, no me atrevo yo a dar una cifra específica, pero en algunos casos he escuchado varios estudios que dicen que a veces supera incluso varios millones de dólares en cuanto a presupuesto público, ¿no? Entonces, yo creo que nunca vamos a poder terminar con esta batalla, pero sí podemos trabajar en prevención y en educación y en dejar de normalizar determinadas conductas y cosas tan básicas en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes como no pasarse la fila, respetar los turnos, respetar la propiedad ajena, respetar la situación de cordialidad, de amabilidad, la ética, la integridad pública de un funcionario público, y de hecho nosotros trabajamos también de la mano, pero ya digamos hubiese habido mucho más tiempo para poder trabajar en ética e integridad pública también en la función judicial, que ese es un tema que no nos corresponde como ejecutivo. Sin embargo, sabemos que la crisis de institucionalidad que vive en estos momentos la función judicial, bien le vendría a adoptar patrones internacionales de ética e integridad pública en la función pública. ¿Hay algún estudio, hay algún análisis que ustedes hayan hecho que sea determinado? De pronto pensaría que sí lo hay. ¿En qué momento se perdió el norte? ¿En qué momento se perdieron valores? Estamos en una sociedad mucho más conflictiva. Bueno, valores, justo como decíamos hace un momento, al menos en nuestros niños y en nuestros jóvenes lo vimos cuando al menos en los estudios académicos o en el currículo académico de nuestros niños y nuestros jóvenes se eliminaron asignaturas, metodologías de aprendizaje sobre ética y valores. Bueno, pero también vienen valores desde la casa. Por supuesto, y a eso iba. La ruptura del concepto de la familia como núcleo de la sociedad. Y familia me refiero a todo tipo de familia. Lastimosamente, ese núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, se ha visto muy golpeado en los últimos años por la delincuencia, por la criminalidad, por la penetración lastimosamente del narcotráfico y del crimen organizado en el país. No podemos dejar de reconocer este hecho tan lamentable, tan doloroso. Aquí en el sur del país la migración, yo conozco porque viví muchos años en esta ciudad, en esta provincia y también en la provincia del Cañar, el fenómeno migratorio que vive el sur del país, a veces por necesidad, en la mayoría de casos por necesidades económicas de la población, a veces desatendida, hace que las familias se rompan.
que las familias se partan y que los niños o los jóvenes no crezcan con sus padres, crezcan ojalá con algún amoroso abuelo o tío que les permita crecer sanamente, pero en algunos casos no ocurre así. Entonces yo creo que parte del trabajo es del Estado, sí, en educación y prevención, y parte del trabajo también es la sociedad civil, la Iglesia Católica y los demás estamentos de la sociedad, en trabajar precisamente en volver a fortalecer el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. ¿Considera usted que falta legislar? ¿Faltan leyes? Usted que estuvo en la Asamblea Nacional, que tuvo un paso fundamental, ¿no? Además, yo creo bastante protagonismo en la Asamblea. Muchas gracias. Yo creo que sobran leyes y faltaba mucho derogar, no solo derogar, sino compilar las leyes buenas y provechosas para el país. Yo nunca creí que, por ejemplo, hacer reformas al COIP, es decir, endurecer las penas, al menos a los niveles de crímenes que estamos viviendo en estos momentos, tengan ningún efecto. Para mí, el endurecimiento de penas solamente tiene un efecto disuasivo en ciudadanos que no cometen crímenes de alta peligrosidad como los que estamos viviendo en estos momentos en el país. La intervención del Estado tiene que ser ya a otro nivel, pero sí creo que faltan seguimiento a esas leyes. Por darle un ejemplo, hoy que venimos a la inauguración del Centro Violeta para trabajar en temas de apoyo a las mujeres que viven violencia, existe ya más de un año, está en vigencia la ley de prevención de la violencia contra la mujer. ¿Quién está dando seguimiento al cumplimiento de esa ley? Que no se revictimice a las mujeres que plantean denuncias en la fiscalía, ante los jueces, sobre violencia. ¿Cómo se trata a esas mujeres, a esos jóvenes, a esos niños en las juntas parroquiales o cantonales de derechos cuando plantean denuncias? Entonces, más que las leyes, hace falta dar seguimiento al cumplimiento de esas leyes, y eso también le corresponde a los nuevos legisladores que se van a posesionar en el mes de diciembre. ¿Qué sugerencia daría? Usted ya pasó una asamblea poco productiva, las últimas asambleas, un nivel de asambleístas que deja mucho que desear, no de todos, yo creo que en toda regla hay excepciones. No sé cómo estará esta próxima asamblea, habrá que ver ya una vez que se instalen, pero va a ser de tan poco espacio de tiempo. ¿Habrá algo que puedan hacer en este espacio de tiempo, Ana Belén? Precisamente como tienen poco tiempo, yo me dedicara a obtener resultados, no me dedicara a obstruir al gobierno que venga, sea el de la señora González o el del señor Noboa. Yo, o al menos si perteneciera pues a una bancada en esta nueva asamblea, me dedicara a primero a revisar las leyes que quedaron pendientes y a mejorarlas y a aprobarlas. Quedaron varias leyes pendientes en la Asamblea Nacional, y si es el caso de plantear alguna nueva ley que se necesite en el país, lo plantearía y tratara de, antes de plantearlo, de conseguir los consensos en la Asamblea Nacional. Porque de nada sirve tener una muy buena idea, tener aportes técnicos a una ley si no tienes los votos para aprobar esa ley. Se queda en el cajón de la comisión y nunca llega al pleno para ser aprobada. Entonces yo vi con muy buenos ojos actitudes de ciertos legisladores en la asamblea pasada que tenían ya los consensos para aprobar una determinada ley provechosa para el país, para el desarrollo económico, para las MIPYMES, etcétera, y precisamente ese es el consenso. Si yo le puedo dar un consejo a cualquier legislador que nos esté escuchando en estos momentos, es que consigan consensos para poder aprobar las leyes que quedaron pendientes y mejorarlas, y aprobar alguna nueva ley que sea necesaria para el país, pero que consigan los consensos y los votos primero. Si no, finalmente se quedan a veces en escándalos que solo vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, y quien pierde es la ciudadanía, porque hay una desconexión entre el legislativo y las necesidades ciudadanas. ¿Qué impresión le causó la muerte de Fernando Villavicencio? Usted estuvo en la comisión en temas complicados, difíciles, quizás una de las comisiones de bastante trabajo y de alta tensión. Vivió momentos de uno y de otro lado. Estuvo en el pleno y también estuvo en la comisión. ¿Qué le causó impresión de esto? Bueno, yo fui vicepresidenta de fiscalización junto con en paz descanse, Fernando Villavicencio. Trabajamos de la mano en muchos temas. En otros temas, por supuesto, teníamos nuestra divergencia de criterios, siempre con respeto. Que eso es normal, además. Siempre con altura, así es. Y bueno, yo sabía de sus intereses de ir a la presidencia, entonces ya cuando se dio la muerte cruzada nos despedimos y él obviamente empezó su carrera electoral. Y bueno, claro, cuando me enteré del brutal asesinato de Fernando, lo único que pensé es, bueno, hemos tocado fondo ya como sociedad, porque
No puede ser factible que en una campaña electoral ni un candidato a la presidencia pueda caminar en paz o caminar tranquilo haciendo su campaña electoral, ¿no? Yo sé que él, y eso siempre se lo dije cuando estuvo vivo, él se abrió muchos frentes, hizo siempre muchas denuncias, era muy valiente, si se quiere decir la palabra así, era muy temerario, él no tenía miedo a nada. Y por eso creo que gran parte de haber sido este candidato a presidente valiente finalmente le cobró la vida. No estoy justificando en lo absoluto, pero sí creo que quienes hayan sido los autores, sobre todo intelectuales, del asesinato de Fernando Villavicencio, que todavía no conocemos quiénes son, vieron en él una afrenta hacia estos grupos que él denunciaba, ¿no? Y por eso lo prefirieron silenciar. Muchas gracias, Ana Belén. Éxitos. Encantada, en Rubén. Este tiempo que un le gusto queda. estar aquí y De igual saludos manera. a todos los radioescuchas. Gracias. Le hemos tenido a Ana Belén Cordero, secretaria de la Política Pública Anticorrupción. 12 del día con 40 minutos. Vamos a una pausa. W Radio recepta tus denuncias al 095-883-1648.